Capítulo 1. El reloj que no debería haber sonado Londres. Una ciudad envuelta en la niebla de sus propios secretos, parecía más sombría que de costumbre aquella noche de octubre. Los faroles de gas chisporroteaban contra la bruma densa, proyectando sombras fantasmales sobre los adoquines húmedos. Era el tipo de noche que convertía cada esquina en una posibilidad y cada paso en una sospecha. En el número 221B de Baker Street, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, mientras el doctor John Watson revisaba el último número de The Daily Times, su ceño fruncido por una noticia en la sección de sociedad. «Holmes», dijo sin levantar la vista del papel, «¿has oído hablar del fallecimiento de Sir Eustace Penhaligon?» «Naturalmente, Watson», respondió una voz desde la penumbra, donde el detective reposaba en su sillón favorito, las manos entrelazadas bajo el mentón y los ojos entrecerrados. Falleció ayer por la noche en su residencia de Kensington. Un infarto, según los médicos, aunque dudo que el corazón haya sido el único órgano implicado. Watson alzó una ceja. «¿Cómo puedes saberlo? El artículo no lo menciona en absoluto. Tus manos están manchadas de tinta de imprenta, lo que indica que el ejemplar que lees ha sido impreso esta misma mañana. La fecha es del día 5, por lo que la noticia del fallecimiento tuvo que surgir el día anterior. La prensa no tarda en enterarse cuando muere un varón con conexiones políticas. Sigo sin entender cómo llegas a la conclusión de que no fue simplemente un infarto». Holmes se incorporó ligeramente, con una sonrisa ausente. «Porque esta mañana, a las 3 en punto, el reloj de péndulo de Sir Eustace sonó 12 campanadas. Una criada lo oyó mientras pasaba frente a la biblioteca cerrada, donde el cuerpo fue hallado más tarde. Y ese reloj, Watson, lleva 3 años roto. No ha dado la hora desde 1888. Watson se quedó en silencio. «¿Cómo sabes eso?» «Porque recibí hace media hora a un mensajero del sobrino de Sir Eustace, un joven llamado Jonathan Penhaligon. Él asegura que su tío vivía con un miedo irracional a ese reloj. Nunca permitió que se reparara. Y sin embargo, esta noche, el reloj volvió a sonar. Exactamente media hora después de la presunta hora de su muerte». Antes de que Watson pudiera responder, una serie de pasos rápidos en la escalera anunció la llegada de alguien. La señora Hudson abrió brevemente la puerta del salón y asomó la cabeza. «Disculpen la interrupción, señor Holmes. Hay un caballero aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente». Holmes se puso de pie con la gracia de un felino. Sus ojos brillaron con una chispa de interés. «Hazlo pasar, señora Hudson». Un hombre de unos 30 años entró. Tenía el rostro pálido y los dedos temblorosos, y vestía con un luto aún reciente. Llevaba un pañuelo en la mano, aunque no parecía ser por pena, sino por un sudor nervioso que no podía controlar. «Señor Holmes», empezó con voz quebrada, «mi nombre es Jonathan Penhaligon. Soy sobrino del fallecido Sir Eustace. Necesito su ayuda. Algo no está bien». Holmes le indicó una silla frente a él, con un gesto cortés pero directo. «Comience por el principio, señor Penhaligon. Cuéntenos todo lo que sabe». El joven tragó saliva antes de hablar. «Mi tío fue hallado muerto anoche, en su biblioteca. Según el médico de cabecera, fue un paro cardíaco. Pero lo extraño no fue la muerte en sí,
sino lo que ocurrió después. A las 3 en punto, el viejo reloj de péndulo, el mismo que nunca funcionó desde que yo era niño, comenzó a sonar. 12 campanadas. Luego se detuvo. Y cuando fuimos a ver, el cadáver ya estaba frío. Como si llevara muerto desde mucho antes. Watson anotó el detalle. ¿Ese reloj ha sido reparado recientemente? Jamás. Mi tío odiaba ese reloj. Decía que era una burla del tiempo. Nunca permitió que nadie lo tocara. Holmes entrecerró los ojos. ¿Y había alguien más en la casa? Mi prima Lillian, la criada Marjorie, el jardinero nocturno y el nuevo mayordomo, un tal Edwin Craig. Todos dormían, según dijeron. Holmes cruzó los brazos. ¿Y la puerta de la biblioteca? Cerrada desde dentro. Tuvimos que forzarla. No, había señales de violencia. Solo mi tío, desplomado junto al escritorio, y el reloj, colgado como siempre, pero con el péndulo oscilando. Watson murmuró. ¿Un reloj roto que suena después de medianoche? Holmes, ¿acaso insinúas que...? Insinúo, Watson, que el tiempo puede ser el testigo más honesto de todos, si aprendemos a escucharlo. Holmes se volvió hacia Penhaligon. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio con vida a Sir Eustace? A las 10 en punto. Cenamos juntos. Se retiró a su estudio, como siempre. Nada fuera de lo común. Hasta que el reloj sonó. Holmes se giró hacia su abrigo y sombrero, sus movimientos repentinamente ágiles. Watson, parece que esta noche seremos los invitados de honor en una casa donde el tiempo ha decidido hablar. Fin del capítulo 1. Avanzamos con el capítulo 2, donde Holmes y Watson inspeccionan la mansión y la escena del crimen. Capítulo 2. La biblioteca sellada. La niebla aún colgaba como una cortina sobre Londres cuando el carruaje avanzó lentamente hacia la residencia de los Penhaligon en el barrio de Kensington. Las calles adoquinadas, bañadas por la lluvia de la madrugada, reflejaban la tenue luz de los faroles, y el silencio era sólo interrumpido por el golpeteo de los cascos y el crujido de las ruedas sobre los charcos. Holmes viajaba con la mirada fija en la ventana, ausente, los dedos entrelazados en su gesto característico de concentración profunda. Watson, a su lado, consultaba su reloj de bolsillo. «Son las 6:15», dijo. «Supongo que llegaremos antes de que la casa despierte por completo». «Precisamente lo que deseo», murmuró Holmes. «Quiero ver el escenario del crimen tal como fue dejado, antes de que el orden doméstico barra las migajas de la verdad». La mansión Penhaligon era una construcción imponente de piedra gris, con una entrada en arco flanqueada por estatuas de leones en mármol agrietado. Una criada con los ojos hinchados por el llanto abrió la puerta cuando el coche se detuvo. Holmes y Watson descendieron sin palabras. El ambiente lo decía todo. Había muerte en aquella casa, y no del tipo que pasa sin preguntas. Jonathan Penhaligon los recibió en el vestíbulo, su rostro pálido bajo la luz de los candelabros. «Gracias por venir tan pronto. Les ruego que pasen. Los llevaré directamente a la biblioteca». Holmes alzó la vista a la gran escalera curva, a los retratos familiares, al reloj de péndulo del vestíbulo. Silencioso, detenido en las 10:10. ¿Alguien ha tocado algo en la biblioteca desde 1901, anoche?, preguntó, sin mirar a Jonathan. «No, señor Holmes,
di órdenes estrictas de que nada fuera alterado. El cuerpo ya ha sido llevado al hospital por orden del médico forense, pero todo lo demás permanece igual. Holmes asintió concluyendo, una leve inclinación de cabeza. Avanzaron por un pasillo alfombrado hasta una gran puerta de madera oscura. Jonathan se detuvo. Tuvimos que romper la cerradura. Estaba cerrada desde dentro. Holmes examinó la cerradura dañada sin tocarla. Luego empujó suavemente la puerta y entró. La biblioteca era un recinto sobrio, con estanterías del suelo al techo, un escritorio de caoba junto a la ventana y un sillón de orejas cubierto con una manta que parecía no haber sido movida en años. Y allí, colgado en la pared al fondo, se encontraba el reloj. Un reloj antiguo de péndulo, de madera oscura tallada, con una esfera de marfil agrietado y manecillas negras que marcaban las 3 en punto. ¿Se encuentra ahora detenido?, preguntó Holmes. Sí. Después de sonar las campanadas, el péndulo se detuvo por sí solo, dijo Jonathan. La criada lo vio oscilando y unos minutos después se detuvo como si nunca hubiera funcionado. Holmes caminó en silencio por la sala, sus pasos apenas perceptibles sobre la alfombra. Se inclinó para mirar debajo del escritorio, olfateó el aire y luego sacó una lupa del bolsillo de su abrigo. Watson se mantenía cerca de la entrada, observando los movimientos meticulosos de su amigo. El detective estudió el reloj de cerca, observando el péndulo, el polvo acumulado, los bordes del vidrio. «Watson», dijo, señalando con la mirada el rincón cerca de la chimenea. «¿Ves esos pequeños arañazos en el suelo de madera? Allí, donde la base de la estantería se encuentra con el zócalo». Watson se acercó y se agachó. «Sí, parecen marcas de arrastre. Precisamente. La estantería ha sido movida recientemente, pero no lo suficiente como para sugerir limpieza o reparación. Algo fue ocultado o extraído». Holmes se giró hacia Jonathan. ¿Su tío tenía enemigos, señor Penhaligon? No, que yo sepa. Era un hombre reservado, un poco severo, pero no creo que tuviera enemigos. Aunque... vaciló. Últimamente estaba nervioso. Recibía cartas, siempre las quemaba sin abrirlas, y hablaba de que el tiempo vendría a cobrarle su deuda. Holmes enarcó una ceja. ¿Cartas que quemaba sin leer? ¿Siempre? Siempre. Yo mismo vi cómo arrojaba al fuego una hace apenas 3 días. ¿Recuerda algún detalle del remitente? ¿Un sello, papel, algún rastro? Eran sobres grises, sin remitente. La caligrafía era extraña, muy recta, como si hubiera sido escrita con regla. Holmes guardó silencio un momento. ¿Puedo hablar con la criada que escuchó el reloj? Claro. Se llama Marjorie. Le pediré que baje de inmediato. Mientras Jonathan se retiraba, Holmes murmuró para sí mismo. Un reloj que cobra vida, un cadáver frío, una biblioteca cerrada desde dentro y una estantería desplazada apenas un palmo. Algo me dice, Watson, que este no es un simple crimen de oportunidad, sino una ejecución cuidadosamente programada. Watson asintió con una sensación creciente de que cada segundo contaba más de lo que parecía. Fin del capítulo 2. Procedemos con el capítulo 3, donde Holmes interroga al personal de la casa y descubre la primera inconsistencia clave. Capítulo 3. Ecos en el silencio. Marjorie Farley, la criada en cuestión,
bajó con pasos cautelosos por la escalera, sujetando el delantal entre las manos como si aquel trozo de tela pudiera protegerla de los recuerdos. Tendría poco más de 40 años, rostro redondo, ojos honestos y expresión consternada. Jonathan Penhaligon la acompañaba en silencio. Holmes, de pie junto al escritorio, giró apenas la cabeza. «Señora Farley, comprendo que esta situación puede resultarle incómoda», dijo con tono suave, pero firme. «Sin embargo, es vital que recuerde cada detalle de lo sucedido anoche. Cada palabra, cada sonido, incluso lo que en su momento pareció irrelevante». «Sí, señor Holmes», respondió ella, su voz algo quebrada. «Haré lo mejor que pueda. Empecemos por lo más importante, el reloj. ¿Dónde se encontraba usted cuando lo escuchó sonar?» «Estaba subiendo las escaleras, señor. Había ido a la cocina por un poco de leche caliente, pues no podía dormir. Cuando pasé junto a la biblioteca», señaló el pasillo detrás de ellos, «escuché las campanadas con toda claridad. 12, tal vez 13. Pero es lo extraño, señor. El reloj no ha sonado nunca, nunca». «¿Y qué hora era exactamente?» Marjorie dudó. No tenía reloj, pero el mayordomo, el señor Craig, estaba en la cocina y me dijo que eran las 3 en punto cuando pasé de vuelta. Holmes ladeó la cabeza. «¿El señor Craig también escuchó las campanadas?» «No, señor. Dijo que no oyó nada, pero yo las oí claramente». Y luego el silencio fue aún peor. Como si la casa contuviera el aliento, Holmes asintió lentamente. Y en ese momento decidió entrar a la biblioteca. «No, señor. Estaba cerrada, como siempre por las noches». Me pareció extraño, pero supuse que el reloj había dado un último respiro, o que lo había soñado. Solo por la mañana, cuando el señor Jonathan vino a buscar a su tío y nadie respondía, rompieron la cerradura y su voz se apagó. «¿Lo encontraron allí?» Holmes la observó con intensidad, pero sin dureza. «¿Algo más? Un sonido, un olor, una sombra. Ahora que lo menciona, sí, olía a cera, pero no la del tipo que usamos para los suelos. Era más dulce, como la de una vela perfumada. Lo noté cuando pasé por la puerta». Watson alzó la vista. «¿No usaban velas en esta casa?» «Solo lámparas de gas. El señor Penhaligon decía que el fuego abierto era un riesgo innecesario». Holmes caminó de regreso al reloj, sacó un pañuelo limpio del bolsillo y examinó con cuidado la parte inferior del mueble. Luego extrajo una pequeña varilla de metal, delgado de entre las molduras del reloj, y la sostuvo ante la luz. «Cera negra», murmuró, «derretida recientemente. Alguien colocó una vela aquí. Pero, ¿para qué? El reloj no tiene necesidad de luz para funcionar». Volvió a guardar el Keitelschrift, objeto, y se volvió hacia Watson. «¿Qué deduces? Alguien debió activar el reloj manualmente», respondió Watson pensativo. «Tal vez usó la vela para ver en la oscuridad mientras lo manipulaba. O tal vez la vela era parte del mecanismo», respondió Holmes en voz baja. «Una trampa, rudimentaria pero efectiva. A veces, Watson, la simplicidad es el mayor disfraz». Marjorie fue despedida con gratitud y un suspiro de alivio. Holmes pidió luego hablar con el mayordomo, Edwin Craig,
y unos minutos después apareció un hombre delgado, de rostro severo y cabello engominado hacia atrás. Su porte era impecable y su voz seca, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Señor Holmes», saludó, «¿en qué puedo asistirle?» «Señor Craig, ¿es cierto que estaba en la cocina a las 3 de la mañana?» «Así es. Tengo por costumbre verificar las cerraduras de la casa antes de retirarme a mis aposentos». Me detuve en la cocina por un momento y ahí encontré a la señora Farley. Ella afirma haber oído las campanadas del reloj de la biblioteca. ¿Y usted? No oí nada, señor. Pero tampoco me acerqué a esa parte de la casa. El ala este estaba en completo silencio. Holmes lo observó unos segundos. ¿Cuánto tiempo lleva en esta casa? 6 semanas, señor. Comencé a trabajar en septiembre. El puesto se ofreció tras la jubilación del anterior mayordomo. ¿Conocía personalmente a Sir Eustace? Solo en calidad de empleado. Era reservado, preciso y algo supersticioso. Watson intervino. ¿Supersticioso? Craig vaciló por primera vez. Sí, temía a ciertos sonidos. Le perturbaban los relojes. Una vez me reprendió por reparar un reloj de pared del comedor. Holmes lo despidió con una leve inclinación. Cuando Craig se alejó, se volvió hacia Watson. «Un muerto que temía al tiempo. Una biblioteca cerrada. Un reloj que tic-taquea después de años de silencio. Y ahora, una vela escondida dentro del mueble. ¿Sabes qué me inquieta más, Watson? ¿Qué cosa? Que el reloj sonó después de la muerte, como si alguien quisiera que el tiempo hablara por él». Fin del capítulo 3. Avanzamos con el capítulo 4, donde Holmes examina la estantería desplazada y descubre una pista olvidada por todos. Capítulo 4. Las palabras que el polvo no pudo. Ocultar la biblioteca recobró su silencio una vez que el mayordomo se retiró, dejando a Holmes y Watson nuevamente solos entre las sombras que comenzaban a alargarse con el paso del día. El reloj, pese a su quietud, parecía aún respirar con algún secreto oculto tras sus tallas de roble oscuro. Holmes se acercó de nuevo a la estantería situada junto a la chimenea, la misma en la que había notado los arañazos en el suelo, y se agachó para inspeccionarla con su lupa. Watson, con libreta en mano, lo observaba con creciente inquietud. «¿Qué buscas exactamente, Holmes?» «El porqué de un movimiento sin propósito aparente», respondió el detective, sus dedos acariciando el borde inferior del mueble. «Una estantería tan grande no se desplaza por accidente, y si fue movida, fue para ocultar o revelar algo». Holmes presionó suavemente los bordes, tanteando con delicadeza. Luego se incorporó, estudió el muro y, sin previo aviso, apoyó ambas manos sobre el lateral de la estantería y la empujó con firmeza. Hubo un leve chirrido y el mueble se desplazó apenas unos centímetros hacia un lado. Un golpe sordo resonó en el hueco que dejó al descubierto. «Watson», dijo con tono contenido, «alcanza esa vela de la chimenea, por favor». Watson obedeció, y Holmes la encendió con una cerilla, bajando la llama hasta el hueco expuesto tras la estantería. Dentro, el reflejo reveló un pequeño compartimiento empotrado en la pared, cubierto de polvo y telarañas. En su interior descansaba un libro delgado de tapas negras, sin título. Holmes lo extrajo con cuidado y lo colocó sobre el escritorio. Soplando suavemente el polvo de la cubierta, lo abrió.
Las páginas interiores estaban llenas de anotaciones manuscritas, fechas, nombres, fragmentos en latín y lo que parecía ser una serie de frases sueltas intercaladas con referencias a relojes, ciclos lunares y símbolos crípticos. Watson se inclinó. ¿Un diario? ¿De Sir Eustace? Posiblemente, aunque el estilo de escritura sugiere algo menos personal, más ritualista. Holmes pasó las páginas con lentitud. En una de ellas, subrayado varias veces en tinta rojiza, se leía: «Cuando la tercera campanada rompa el silencio, el tiempo reclamará lo que le fue robado». Watson frunció el ceño. ¿Una amenaza? ¿O una profecía? ¿O una advertencia?, murmuró Holmes. El problema con los hombres obsesionados con el tiempo es que suelen medir su vida en secretos, no en minutos. Continuó hojeando el libro hasta llegar a una hoja final, aparentemente arrancada. Solo quedaban los bordes rasgados y un pequeño símbolo en la esquina inferior. Un reloj de arena invertido. Holmes lo observó en silencio. «Watson, anota este símbolo. Lo he visto antes, en los archivos del caso Fenwick de 1885. El reloj de arena invertido era la marca que dejaba un círculo esotérico que desapareció tras una serie de muertes inexplicables, todas vinculadas con mecanismos de relojería. ¿Insinúas que esto no es un crimen aislado? Aún no puedo afirmarlo, pero si lo es, está muy cuidadosamente envuelto en símbolos antiguos y superstición moderna. Ese tipo de disfraz suele esconder un motivo muy racional y muy humano». Holmes cerró el cuaderno, lo guardó bajo su abrigo y regresó su atención al reloj. «Una pregunta me atormenta, Watson. ¿Cómo pudo un mecanismo inerte activarse justo después de la muerte? Si fue manipulado, entonces el asesino debía conocer perfectamente la disposición del lugar, el miedo del difunto y la hora exacta en que se produciría la muerte. Eso requiere no solo conocimiento, sino anticipación o complicidad». Watson murmuró: «¿Y si la muerte ocurrió antes de lo que todos suponen?» Holmes lo miró con aprobación. «Exacto. El frío del cadáver, el silencio previo, el reloj sonando después. Todo apunta a que la muerte fue anterior y la escena cuidadosamente preparada». Se acercó al escritorio, inspeccionando una caja de madera decorativa con cerradura rota. Dentro encontró sobres vacíos, todos del mismo tono gris mencionado por Jonathan. «Las cartas», susurró. «Quemadas, sí, pero no todas. Este sobre aún huele a humo, pero no está dañado. Y mira aquí». Metió 2 dedos en un doblez lateral del sobre y extrajo una pequeña tira de papel, apenas más larga que un dedo. La nota decía: «La deuda no se olvida, aunque los relojes callen. A las 3 escucharás tu sentencia». Watson tragó saliva. «Es una amenaza clara y premeditada». Holmes guardó la nota y se volvió hacia la puerta. «Debemos hablar con la prima Lilian», dijo. «Si Sir Eustace guardaba secretos, ella vivió bajo su sombra. Tal vez se le escapó una verdad que no quiso ver, pero que aún arde en esta casa como la cera bajo el reloj». Fin del capítulo 4. Continuamos con el capítulo 5, donde Holmes interroga a la prima Lilian y detecta una contradicción clave en su versión de los hechos. Capítulo 5. La sombra de Lilian Penhaligon, la sala de música, estaba apenas
iluminada por la luz grisácea que se filtraba a través de los ventanales, y olía levemente a lilas marchitas. Lilian Penhaligon, sobrina del difunto, se encontraba de pie junto al piano vertical, una figura alta y delgada, vestida con un luto, elegante pero sobrio. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y sus ojos, aunque marcados por el duelo, observaban a Holmes y Watson con una mezcla de cautela y determinación. «Mi primo me ha dicho que desea hablar conmigo», dijo, con voz suave pero firme. «Supongo que se trata de la muerte de mi tío. Debo entender que dudan del diagnóstico del doctor Lambert». Holmes la observó en silencio unos segundos antes de responder, como calibrando el peso de cada palabra. «Dudo de todo lo que no encaja, señorita Penhaligon, y hasta ahora son muchas las piezas que no parecen formar un cuadro coherente. Me gustaría que me hablara del estado mental de su tío en las semanas previas a su fallecimiento». Lilian apartó la mirada hacia la ventana. Estaba cambiado. Nervioso, sí, pero no delirante. Pasaba horas encerrado en la biblioteca, escribiendo o leyendo libros que jamás compartía. A veces se levantaba en mitad de la noche y se paseaba por los pasillos, murmurando frases sueltas que nadie comprendía. La última semana insistió en que nadie, absolutamente nadie, tocara el reloj. Holmes se acercó lentamente, sin apartar la vista de ella. ¿Tenía enemigos, señorita Penhaligon? Todos los hombres poderosos tienen enemigos, señor Holmes. Pero los de mi tío eran más bien fantasmas que personas. Viejos socios con los que rompió lazos. Un heredero desheredado. Y usted sabrá cómo son los círculos políticos. Amistades de fachada y promesas que no envejecen bien. Watson anotaba en su cuaderno con rapidez. Holmes se detuvo frente al piano y pasó un dedo por la tapa cerrada, recogiendo una línea de polvo. «¿Usted vivía aquí desde hace cuánto tiempo?» «3 años», respondió sin dudar. «Vine a cuidarlo tras la muerte de su esposa. Desde 1970 entonces he manejado la casa, supervisado el personal y tratado de mantener algo de orden en medio de su creciente paranoia. Y durante esos 3 años notó que él temiera particularmente a ese reloj». Lilian frunció el ceño. «Sí, lo detestaba. Decía que le recordaba cosas que era mejor olvidar. Una vez intenté cubrirlo con una tela, pensando que eso ayudaría. Él la arrancó furioso y me gritó que jamás debía ocultarse el rostro del tiempo. Fue la única vez que alzó la voz contra mí». Watson la miró con interés. «¿Y el día de su muerte? ¿Lo vio usted con vida?» «Sí, a las 10 de la noche. Le llevé su infusión como cada noche. Parecía calmado, incluso más lúcido que de costumbre. Me agradeció el té y me dijo que probablemente dormiría bien por primera vez en semanas». «¿Entró usted a la biblioteca esa noche después de las 10? «No, no volví a verla cerrada hasta la mañana siguiente, cuando Jonathan me pidió que trajera la llave maestra. Para entonces...» Su voz se quebró ligeramente. Ya era tarde. Holmes dio un par de pasos hacia ella, deteniéndose con la precisión de un actor en el clímax de una obra. «Señorita Penhaligon, ¿podría explicarme entonces por qué encontramos una nota amenazante oculta en el doble fondo de un sobre quemado, dentro del escritorio de su tío? La misma nota que menciona la hora exacta en la que el reloj sonó».
Lilian parpadeó, sorprendida. ¿Una nota? No, no sabía que existía tal cosa. Mi tío quemaba esas cartas sin leerlas. Me lo dijo él mismo. Y sin embargo, esta sobrevivió, oculta, como si hubiera querido guardarla. Después de todo, ella guardó silencio por un largo momento. Luego, su voz salió más baja, casi resignada. Tal vez temía más de lo que aparentaba, pero no quiso compartirlo conmigo. Siempre me mantuvo al margen de los aspectos más oscuros de su vida, como si protegiera algo o a alguien. Holmes dio media vuelta y caminó lentamente por la sala, como reuniendo sus pensamientos. ¿Se relacionaba su tío con alguna sociedad privada? ¿Algún club, grupo religioso, círculo ocultista? Lilian vaciló. Recibía cartas de un tal Hermandad del Tiempo Silente. Nunca me habló de ellos, pero reconozco el nombre. Venían sin remitente y él se encerraba durante horas después de recibirlas. Watson levantó la vista, alerta. ¿Guardaba alguna de esas cartas? No, siempre las quemaba en la chimenea de la biblioteca. Holmes asintió lentamente, como si la ficha que faltaba acabara de tocar fondo. Gracias, señorita Penhaligon. Ha sido de gran ayuda. Cuando salieron de la sala, Watson se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de intriga y sospecha. ¿La crees, Holmes? En parte, respondió el detective, ajustándose los guantes. Pero la verdad rara vez llega completa. Se presenta en fragmentos, disfrazada de emociones. Y esta mujer guarda más de un fragmento entre las sombras del deber familiar. Fin. Desde el capítulo 5. Procedemos con el capítulo 6, donde Holmes comienza a reconstruir la cronología exacta de la noche del crimen y descubre una anomalía en los testimonios. Capítulo 6. La noche que no. Coincidía Holmes y Watson regresaron a la biblioteca con paso silencioso. La casa estaba más despierta ahora. Pasos lejanos, cuchicheos apagados, el sonido de una vajilla siendo acomodada en la cocina. Pero en aquella sala clausurada por la muerte, el tiempo seguía detenido. El reloj, inmóvil desde las 3 campanadas, parecía esperar el juicio de quien aún podía descifrar su mensaje. Holmes se sentó en el sillón de respaldo alto frente al escritorio. Sacó una libreta de su abrigo y comenzó a trazar una línea recta sobre la página en blanco. Watson, es hora de lo que más disfruto. Reconstruir los hechos con precisión quirúrgica. Los relojes mienten menos que los hombres, si se les sabe leer. Watson se sentó frente a él expectante. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Holmes dibujó 3 marcas en la línea. Una a las 10 junto, otra a las 3 luego, y una última sin hora asignada. A las 10, Lilian dice haberle llevado una infusión al tío. Lo vio con vida, sereno. A las 3 de la madrugada, la criada escuchó las campanadas del reloj. Y en algún punto entre esos 2 momentos, Sir Eustace murió. El médico dijo paro cardíaco, pero el cadáver ya estaba frío cuando forzaron la puerta. Watson asintió. ¿Cuánto tarda un cuerpo en enfriarse por completo? Depende de las condiciones, pero a juzgar por el testimonio y la temperatura de la habitación, estimaría que la muerte ocurrió cerca de la medianoche, tal vez antes. Watson frunció el ceño. Entonces el reloj sonó,
después de que el cuerpo ya llevaba horas sin vida. «Justo», dijo Holmes, subrayando la línea del astrésero con su lápiz. Alguien quiso que pareciera que la muerte ocurrió en ese instante, como si las campanadas fueran una señal deliberada. Pero aquí viene lo curioso. La única persona que dice haber oído las campanadas es la señora Farley. El mayordomo no escuchó nada. Lillian tampoco, y Jonathan, por lo visto, dormía profundamente. Watson meditó un instante. ¿Podría la señora Farley haberlo imaginado? Es posible, pero poco probable. Su descripción fue precisa, consistente, y además detectó el olor a cera quemada, en el mismo lugar donde hallé residuos bajo el reloj. Holmes se incorporó y comenzó a pasearse por la biblioteca, las manos entrelazadas tras la espalda. Supón, Watson, que el asesino necesitaba una cortina de humo, una distracción precisa para enmascarar el verdadero momento de la muerte. ¿Qué mejor que una campanada imposible? Un reloj que no funciona desde hace años, sonando como por arte de magia. Un gesto teatral que desviaría la atención del cómo al cuándo. ¿Estás diciendo que el reloj fue manipulado para sonar solo a las 3? Exactamente. Con la ayuda de una vela, cera y un pequeño resorte. Un método ya visto en crímenes teatrales, donde el tiempo mismo se convierte en cómplice. Watson abrió su cuaderno. Entonces, alguien debía conocer perfectamente el mecanismo del reloj. ¿Quién? Holmes se detuvo junto al retrato de Sir Eustace, colgado sobre la chimenea. El hombre retratado parecía mirarlos con frialdad y orgullo, como si aún custodiara sus secretos desde la otra vida. No muchos en esta casa tendrían acceso prolongado a la biblioteca sin levantar sospechas. Pero hay algo más, algo que no encaja aún. Holmes volvió al escritorio, abrió uno de los cajones laterales y sacó un reloj de bolsillo. Lo examinó con detenimiento. Este reloj estaba en el chaleco de Sir Eustace cuando fue hallado. Mira a Watson. Está detenido a la 1:17. ¿Por qué? Watson lo examinó. ¿Golpe? ¿Fallo mecánico? ¿O una caída? Es posible que el reloj se detuviera justo cuando el cuerpo cayó al suelo, lo que nos da otra referencia temporal. La muerte ocurrió mucho antes de las 3 campanadas, cerca de la 1, quizá un poco antes. Holmes se volvió hacia Watson, con un brillo renovado en la mirada. Lo que significa que alguien estuvo en esta habitación entre la 1 y las 3. Tuvo tiempo de manipular el reloj mural, encender la vela y salir dejando todo sellado. Y, lo más desconcertante, sin que nadie en la casa lo notara. ¿Una entrada secreta? ¿O una llave? Ambos intercambiaron una mirada silenciosa. Holmes cerró el reloj de bolsillo con un clic y habló en voz baja. Lo que esta casa necesita no es más tiempo, Watson, sino la verdad, antes de que el silencio vuelva a envolverla. Fin del capítulo 6. Avanzamos con el capítulo 7, donde Holmes interroga al jardinero nocturno y descubre un testimonio que contradice toda la versión oficial de los residentes. Capítulo 7. El testigo bajo la lluvia. El jardín trasero de la mansión Penhaligon estaba empapado por la lluvia reciente. El césped tenía un tono oscuro y las rosas otoñales colgaban pesadamente, goteando como si lloraran en silencio. Holmes, cubierto por su abrigo de viaje, avanzaba con paso firme hacia el cobertizo de herramientas
donde, según Jonathan Penhaligon, se encontraba el jardinero nocturno, un hombre reservado llamado Ely Braddock. Watson caminaba a su lado, esquivando charcos mientras el cielo se mantenía cubierto, como si también esperara una confesión. ¿No es extraño que aún mantengan a un jardinero de noche?, preguntó Watson en voz baja. «Lo es», respondió Holmes. «Pero más extraño es que nadie lo haya mencionado voluntariamente hasta ahora. En una casa donde todos parecen estar despiertos a horas indebidas, su silencio es más revelador que cualquier palabra». Holmes golpeó suavemente la puerta del cobertizo. Un momento después, ésta se abrió con un chirrido y apareció Ely Braddock. Un hombre alto, encorvado por la edad y el trabajo, de barba grisácea y ojos agudos que no coincidían con la lentitud de sus movimientos. «¿El señor Holmes?», preguntó, sin preámbulos. «El joven Penhaligon dijo que vendría, y lo ha dicho con razón. Necesitamos saber exactamente lo que vio, o no vio, la noche en que Sir Eustace murió». Ely abrió la puerta de par en par y los invitó a entrar. El interior del cobertizo era austero. Herramientas colgadas, un catre estrecho, una linterna de aceite y una mesa cubierta con periódicos viejos, todo ordenado con precisión obsesiva. «No tengo mucho que decir», comenzó, «pero lo poco que sé tal vez le interese». Holmes asintió, manteniendo las manos cruzadas detrás de la espalda. «Empiece por la hora. ¿Dónde estaba usted entre la medianoche y las 3 de la mañana?» Ely se sentó con lentitud. «Terminé mi ronda a eso de las 12:30. Me gusta asegurarme de que los portones estén cerrados. A veces hay ladronzuelos por Kensington. Luego me senté a tomar algo de café y leer. No duermo mucho desde que la guerra me dejó estos temblores», dijo, señalando su mano derecha, que palpitaba levemente. Watson anotó. «¿Escuchó algo inusual?» «Escuché pasos, sí, aproximadamente a la 1:15. Venían desde el ala trasera, cerca de la biblioteca». Holmes no se movió. «¿Y los vio?» «No, pero vi la linterna. Una tenue luz moviéndose tras las cortinas de la biblioteca. Apenas unos segundos. Luego, oscuridad de nuevo». Watson levantó la vista, sorprendido. «¿Estás seguro de la hora?» «Tan seguro como lo estoy de mi nombre. El reloj de la estación, que puedo ver desde aquí cuando no hay niebla, marcaba la 1:20. Y tengo buena vista». Holmes dio un paso al frente. «Eso contradice el testimonio de todos los habitantes de la casa. Según ellos, nadie entró en la biblioteca después de las 10. Ely sonrió con cierta tristeza. «La casa guarda más secretos que tierra bajo sus cimientos, señor Holmes. Yo solo cuido las plantas. Pero le diré algo más». Holmes se inclinó, atento. «Anoche, alguien salió por la puerta lateral del invernadero. Escuché el chirrido. Siempre hace ese sonido, como si gemiera. Me acerqué a mirar y vi una figura, alta, encapuchada, moviéndose hacia el cobertizo de carbón. Pero cuando llegué allí, no había nadie. Solo el olor, como a cera quemada». Holmes se quedó quieto, como si el aire mismo se hubiese tensado a su alrededor. «¿Una figura encapuchada?» «Sí, no puedo jurar si era hombre o mujer, pero caminaba con seguridad, como si supiera exactamente dónde estaba». Watson cerró su libreta con un golpe seco. Entonces alguien salió
y volvió a entrar a la casa sin ser visto. O tal vez, dijo Holmes con gravedad, alguien nunca salió, pero fingió hacerlo, una distracción dentro de otra. Ellie los miró con calma. No sé qué pasó con el viejo Penhaligon, pero le diré una última cosa. Esa biblioteca no está hecha para el reposo. A veces, en noches silenciosas, uno puede oír que algo se mueve, allí, aunque nadie esté dentro. Holmes se despidió con un apretón de manos. Mientras él y Watson regresaban hacia la casa, el detective murmuró: «Una luz en la biblioteca cuando todos dormían. Una sombra entre las rosas. Un reloj que habla después de la muerte. Alguien en esta casa ensayó su crimen como una obra de teatro y ahora se equivoca al repetir la misma escena». Watson lo miró de reojo. «¿Y cuál será nuestro siguiente acto? Volver a la escena. Pero esta vez no para observar, sino para escuchar lo que el silencio quiere confesar». Fin del capítulo 7. Avanzamos con el capítulo 8, donde Holmes explora el cobertizo de carbón y descubre una pista material que apunta a un miembro inesperado de la casa. Capítulo 8. El eco bajo el carbón. La tarde había caído sobre Kensington con una grisura impenetrable. Una ligera llovizna comenzó a descender otra vez, como si la ciudad intentara silenciar con agua lo que la muerte no pudo cubrir. Holmes, sin molestarse en abrir su paraguas, avanzaba a paso decidido hacia el cobertizo de carbón al fondo del jardín. Watson lo seguía de cerca, el cuello del abrigo alzado y la libreta protegida bajo el brazo. «Holmes», murmuró Watson, esquivando las ramas goteantes de un arbusto, ¿de verdad crees que el asesino dejaría rastros en un lugar tan obvio? La obviedad es una cuestión de perspectiva», respondió Holmes sin girarse. Para alguien que cree haber ejecutado un crimen perfecto, cualquier espacio al margen de la biblioteca parece seguro. Pero como bien decía el viejo Chesterton, la única trampa perfecta es la que olvida que hay testigos invisibles: el tiempo, el polvo y el fuego. El cobertizo de carbón era una estructura de ladrillo oscuro, con una puerta de hierro oxidado y una pequeña rejilla de ventilación. En lo alto, al empujar la puerta, un crujido metálico se mezcló con el olor denso del carbón húmedo. Una lámpara de gas colgada cerca de la entrada ofrecía una luz temblorosa. Holmes no tardó en encender su linterna y agacharse junto al montón principal de carbón. Movió algunos trozos con su bastón de haya y luego se detuvo. «Aquí», dijo en voz baja. «¿Lo ves?» Watson se acercó. Bajo una capa de carbón suelto se distinguía un pequeño fragmento de tela, ennegrecido y húmedo, pero con un ribete plateado que brillaba débilmente bajo la luz. Holmes lo recogió con unas pinzas que sacó de su bolsillo y lo examinó con cuidado. «Seda fina, parte del dobladillo interior de una capa o capucha. Este tipo de ribete suele encontrarse en prendas, confeccionadas a medida, no en uniformes ni ropa de servicio». «¿Una prenda de alguno de los residentes?», preguntó Watson. «Muy probablemente, y considerando que el jardinero no miente, y que la figura encapuchada vino hasta aquí entre la 1 y las 3, estamos ante un intento de ocultar un elemento incriminador. Tal vez una prenda entera fue escondida o quemada». Watson frunció el ceño. «¿Quemada? Pero aquí no hay restos visibles de fuego». Holmes se incorporó
y apuntó su linterna hacia un rincón del cobertizo. Allí, tras una pila de cubos de ceniza, había una vieja estufa de hierro cubierta con una plancha de hojalata. Holmes retiró con cuidado la tapa y miró dentro. No queda más que hollín y algunos restos de ceniza no removidos. Pero mira este detalle, dijo, señalando con la varilla del bastón. Un botón metálico parcialmente fundido. Aún conserva parte de su grabado. Parece una letra, una L. Watson observó de cerca. Sí, o una J. Difícil decirlo. Holmes guardó el fragmento de botón en una bolsa de lino y volvió a tapar la estufa. Sea como sea, quien estuvo aquí la noche del crimen intentó destruir pruebas, pero cometió dos errores. Dejó restos materiales y no consideró que el carbón, por muy oscuro que parezca, también conserva memoria. Salieron del cobertizo y se refugiaron bajo el alero del invernadero. Holmes permaneció en silencio unos instantes observando el jardín. Piénsalo, Watson. Sir Eustace era un hombre temeroso del tiempo. Recibía cartas amenazantes de una hermandad de nombre siniestro. Y la única pieza visible de su muerte es un reloj que suena cuando no debe. No estamos ante un simple asesinato, sino ante una representación cuidadosamente ensayada. ¿Y quién tiene el guión?, preguntó Watson sin ironía. Esa es la pregunta, dijo Holmes. Pero cada escena del crimen tiene un espectador privilegiado, el asesino mismo. Y hoy, sin saberlo, ha revelado su ubicación en el escenario. Holmes guardó silencio. Shch, ruido del jardín parecía más presente que antes. El goteo de la lluvia, el viento arrastrando hojas secas, una rama rozando la pared como dedos nerviosos. «Volvamos a la casa», dijo finalmente. «Es hora de revisar los armarios de los vivos, para descubrir cuál de ellos aún guarda el olor de la cera y el carbón». Fin del capítulo 8. Avanzamos con el capítulo 9, donde Holmes confronta a uno de los residentes con una prueba material y empieza a cerrar el cerco sobre el verdadero culpable. Capítulo 9. El armario del silencio. La mansión Penhaligon había vuelto a hundirse en un silencio denso cuando Holmes y Watson regresaron empapados del cobertizo. El crepitar lejano de la chimenea en el salón principal apenas era audible bajo el peso de las paredes antiguas. Holmes no se dirigió inmediatamente a ningún miembro de la familia. En cambio, subió las escaleras sin anunciarse, sus pasos seguros como si cada peldaño ya le perteneciera. Watson lo siguió en silencio hasta el ala este, donde se encontraban las habitaciones privadas de los residentes. Se detuvieron frente a una puerta con una discreta placa de bronce. L. Penhaligon. «¿Estás seguro de esto, Holmes?», preguntó Watson en voz baja. «¿Irrumpiremos así, sin avisar?». Holmes no respondió de inmediato. Extrajo el fragmento de tela del cobertizo y lo sostuvo a la altura del pomo. Una mujer alta, seda negra, ribete plateado y una figura encapuchada que se mueve con familiaridad por el jardín en plena madrugada. ¿Quién más que Lilian Penhaligon podría cumplir todas esas condiciones sin levantar sospechas? Antes de que Watson pudiera replicar, Holmes golpeó la puerta con firmeza. Pasaron unos segundos. Luego la puerta se entreabrió, revelando a Lilian con una bata de terciopelo gris, el rostro aún sereno
pero levemente sorprendido. «Señor Holmes, ¿sucede algo?» «Sí», dijo él con voz amable. «Me gustaría hacerle un par de preguntas más. ¿Puedo pasar?» Ella dudó, pero luego se apartó con un leve gesto de la mano. «Adelante». La habitación era pulcra, decorada con sobriedad victoriana. Cama de columnas, un tocador con espejo ovalado, cortinas pesadas y una lámpara de gas encendida. Holmes observó todo con una sola mirada antes de detenerse frente al armario empotrado. «Señorita Penhaligon», dijo con tono suave, «¿podría mostrarme su guardarropa?» Lilian parpadeó, confusa. «¿Mi guardarropa? ¿Para qué fin?» «Deseo verificar una sospecha, nada más. No tomará más de 1 minuto». Ella lo miró largo rato. Luego se dirigió al armario y abrió las puertas dobles. Una fila de vestidos oscuros colgaba ordenadamente, todos de excelente confección. Holmes pasó los dedos por cada uno hasta llegar a una capa larga de terciopelo negro. Con sumo cuidado la examinó. En el dobladillo interior, a la altura de la pantorrilla, encontró lo que buscaba. Una zona donde faltaba un fragmento. El ribete, cortado de forma tosca, aún con un hilo suelto plateado. Holmes lo comparó con el fragmento encontrado en el cobertizo. El encaje, la textura, el color, coincidían perfectamente. «¿Cómo explica esto, señorita Penhaligon?» Lilian no respondió de inmediato. Se volvió hacia el espejo del tocador, como buscando en él una respuesta. «No lo sé», dijo finalmente. «Esa capa la usé la semana pasada, pero no desde entonces. ¿Está segura?» «Sí, tal vez fue dañada por las polillas». «¿Qué implica exactamente este hallazgo?» Holmes guardó el fragmento. «Implica que alguien usó esta prenda la noche del crimen, y que al volver intentó ocultarla quemando parte de ella en el cobertizo de carbón. Pero falló en eliminar todas las pruebas». Lilian apretó los labios, su compostura temblando levemente. «¿Está usted insinuando que yo maté a mi tío?» «No lo insinúo», respondió Holmes con calma. «Solo presento lo que he observado. Si usted desea explicarlo, este sería un buen momento». Watson miraba a Lilian con una mezcla de compasión y sospecha. Por un momento, todo en la habitación quedó inmóvil. Las cortinas, la lámpara, incluso el aire. Luego, ella suspiró, resignada. «Está bien. Salí esa noche, sí, pero no para matarlo». Holmes no interrumpió. Dejó que hablara. «A la 1 de la madrugada fui a la biblioteca. Quería rogarle que reconsiderara el testamento. Había estado paranoico durante semanas y temía que dejara todo a extraños. Pero cuando llegué, ya estaba muerto. Lo juro. Lo vi allí, desplomado junto al escritorio. El reloj aún no había sonado. Me asusté. Me fui sin decir nada. ¿Por qué no lo contó esta mañana? ¿Por qué?» Lilian tragó saliva. «Porque pensé que nadie me creería. Y porque vi la vela. Ya estaba encendida. Alguien había estado allí antes que yo. Y supe que, si hablaba, me culparían». Holmes la observó en silencio. Luego dijo: «Su silencio ha dificultado la verdad, pero ha dicho algo vital. Usted vio la vela, encendida. Eso quiere decir que el mecanismo ya había sido preparado. El asesino estuvo allí antes que usted, y usted solo presenció la escena». Final, Lilian asintió, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas contenidas. Holmes giró hacia Watson.
Aún falta una pieza, la última, pero ya sabemos dónde buscarla. Fin del capítulo 9. Procedemos con el capítulo 10, donde Holmes revela la reconstrucción completa del crimen y se prepara para desenmascarar al verdadero asesino ante todos. Capítulo 10. El tiempo se vuelve contra el asesino. La mañana siguiente trajo consigo una claridad brumosa, de esa que no alumbra del todo, pero disuelve los velos suficientes para que la verdad comience a emerger. La casa Penhaligon se mantenía en un estado de tensa espera, los rostros de sus habitantes marcados por la sospecha. Nadie hablaba mucho, y los pasos en los pasillos se habían vuelto deliberadamente suaves, como si el eco mismo se hubiera vuelto indeseable. Holmes convocó a todos al salón principal a las 9 en punto. Allí, bajo el retrato de Sir Eustace y rodeados por las sombras de los altos estantes de libros, se reunieron Lilian, Jonathan, el mayordomo Edwin Craig, la señora Farley y a cierta distancia el jardinero Ely Braddock. Watson se encontraba, junto a la ventana, libreta en mano, mientras Holmes permanecía de pie junto a la chimenea, con las manos cruzadas detrás de la espalda y la mirada fija en el reloj de péndulo, aún detenido en las 3 en punto. El mismo que había mentido, por encargo la noche del crimen. «Gracias a todos por asistir», dijo Holmes con voz serena, pero cargada de tensión contenida. «Sé que han sido días difíciles, pero me temo que la muerte de Sir Eustace no fue un accidente ni un capricho del corazón. Fue un asesinato meticulosamente planeado y ejecutado con un simbolismo que pretendía confundirnos a todos». Los presentes intercambiaron miradas breves. Jonathan parecía más pálido que la noche anterior. Edwin Craig mantenía el rostro impasible, y la señora Farley retorcía su delantal con manos sudorosas. «Comencemos por lo evidente», continuó Holmes. «Sir Eustace fue hallado muerto en su biblioteca, la puerta cerrada desde dentro. Un reloj que no funcionaba desde hacía años sonó a las 3 de la madrugada, y sin embargo, su reloj de bolsillo se detuvo a la 1:17, indicándonos el momento real de la muerte». Watson asintió desde su rincón. «Pero entonces, ¿por qué el reloj mural sonó a las 3? «Porque fue manipulado», explicó Holmes. «Una vela encendida bajo un mecanismo improvisado provocó, tras consumirse, la liberación del péndulo y las campanadas falsas. Un espectáculo diseñado para establecer una hora falsa de muerte». Holmes caminó lentamente por la sala, sus pasos marcando el ritmo de la tensión creciente. Se pretendía crear un crimen imposible. Una muerte en una habitación cerrada, con una hora imposible y ninguna señal de entrada o salida. Pero todo eso se desmorona cuando uno escucha lo que el carbón no pudo quemar. De su abrigo, Holmes extrajo una pequeña bolsa y sacó de ella el fragmento de tela y el botón parcialmente fundido. Los sostuvo en alto. «Encontramos esto en el cobertizo de carbón. Parte de una capa con ribete plateado. Coincide perfectamente con una prenda del guardarropa de la señorita Penhaligon». Un murmullo recorrió la sala, pero Holmes levantó la mano. «Antes de que salten a conclusiones, Lilian estuvo allí, sí, pero no mató a su tío. Entró después de que el crimen había sido cometido. Ella vio la vela ya encendida. El asesino había actuado antes». Jonathan se inclinó hacia adelante. «Entonces,
¿Quién fue? Holmes lo miró con calma. Aquel que conocía los hábitos exactos de la casa, que sabía dónde se guardaban las llaves, que podía moverse sin ser notado, que tenía acceso a la biblioteca y al miedo de Sir Eustace, el tiempo. Holmes giró lentamente la cabeza hacia el mayordomo. Edwin, Craig. La acusación cayó como una campanada en la estancia. Craig alzó las cejas, apenas alterado. ¿Yo? ¿Y qué evidencia tiene para lanzar una acusación tan grave? Holmes dio un paso hacia él. Una serie de omisiones, señor Craig. Usted afirmó no haber oído las campanadas, pero la señora Farley sí las oyó, y el reloj sonó con suficiente fuerza como para despertarla. Usted mintió. Luego, tenemos el hecho de que reemplazó al mayordomo anterior hace apenas 6 semanas, el mismo periodo en que comenzaron a llegar las cartas grises sin remitente. Jonathan se incorporó lentamente, el rostro pálido. «¡Dios santo! ¿Usted las traía?» Craig no respondió. Su mandíbula se tensó. «Usted, señor Craig, es o era miembro de la llamada Hermandad del Tiempo Silente. El símbolo del reloj de arena invertido apareció en los escritos ocultos de Sir Eustace. Él temía que sus antiguos lazos con esa sociedad lo alcanzaran. Y usted vino no a servir, sino a cumplir una sentencia antigua». Holmes se acercó aún más, su voz bajando de tono. «Usted manipuló el reloj. Usted colocó la vela. Y cuando se aseguró de que Sir Eustace estuviera muerto, encerró la puerta tras usted, con la llave maestra que sabía ocultar entre los libros del pasillo». Craig respiró hondo, luego exhaló, como si la batalla ya no tuviera sentido. Él rompió el juramento, traicionó el círculo, pensó que podía huir, olvidar, pero el tiempo nunca olvida. Solo necesitaba un momento, y me lo dio. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Jonathan, sin decir nada, se dejó caer en un sillón. Lilian cerró los ojos. La señora Farley sollozó en silencio. Watson fue quien rompió el silencio. Y ahora Holmes. El detective miró a Craig por última vez. Ahora, que se enfrente al juicio de los hombres, porque ya ha escuchado el del tiempo. Fin del capítulo 10. ¿Deseas que avancemos con un capítulo 11 que explore las consecuencias del caso y el epílogo reflexivo de Holmes y Watson? Capítulo 11. Las horas después del juicio. El arresto de Edwin Craig ocurrió con una eficiencia silenciosa. Holmes hizo llamar a un inspector de Scotland Yard, no Lestrade en esta ocasión, sino el sobrio y puntual inspector Bradbury, quien llegó poco después acompañado de 2 agentes uniformados. Craig no opuso resistencia. Salió de la casa como había entrado, sin aspavientos, sin súplicas y con una mirada que parecía más antigua que su rostro. «¿No lo entienden?», murmuró, al ser escoltado por el umbral. «El tiempo no se detiene solo porque uno cree haberlo dominado». Y con esas palabras desapareció en la niebla matinal. La casa Penhaligón, pese a que el crimen había sido resuelto, no pareció aligerarse con el peso de la verdad. El ambiente seguía, espeso, como si la muerte de Sir Eustace hubiera dejado algo más que un cuerpo en la biblioteca. Un eco invisible quizá, que se colaba entre las rendijas de los marcos, repitiendo la pregunta que Holmes había respondido y que nadie deseaba escuchar en voz alta. En el salón,
Jonathan estaba de pie junto a la ventana, la vista perdida en los arbustos húmedos del jardín. Lillian estaba sentada en silencio, una taza de té en las manos, intacta. Holmes se mantuvo junto a la chimenea, observando las brasas apagadas. Watson rompió el silencio. «No lo entiendo del todo, Holmes. Aún hay cabos sueltos. ¿Qué exactamente motivó a Craig a asesinar a Sir Eustace? ¿Fue solo una venganza ritual?» Holmes se volvió hacia él, sus ojos claros como acero bajo el tinte centeslagios. Resplandor gris. Fue venganza, sí, pero también necesidad. Sir Eustace había sido, años atrás, un miembro prominente de un círculo esotérico que se hacía llamar la Hermandad del Tiempo Silente. Aquellos hombres creían que el tiempo no era solo una medida, sino una deuda. Y Sir Eustace, por razones aún no del todo conocidas, traicionó los votos del grupo. Se llevó algo, o rompió un pacto. Craig, uno de sus antiguos discípulos, fue enviado para saldar esa deuda. ¿Pero por qué esperar tantos años? Porque la hermandad fue disuelta tras varios escándalos. Sus miembros dispersos. Pero el remanente ideológico sobrevivió. Craig esperó el momento propicio, cuando Sir Eustace estuviera viejo, aislado y vulnerable. Entonces se infiltró como mayordomo, ganó su confianza y ejecutó su sentencia como un relojero paciente. Cada movimiento, cada gesto, marcado con precisión. Watson cerró su libreta con suavidad. Y sin embargo, un detalle tan simple como una hebra de seda y un botón casi arruinan todo su plan. Holmes sonrió apenas. El asesino perfecto aún no ha nacido, Watson. Incluso cuando se ocultan bajo capas de símbolos y sombras, olvidan que el mundo físico, el polvo, el hollín, la cera, siempre conserva la verdad mejor que los recuerdos. Jonathan se acercó, aún aturdido. ¿Cree usted que mi tío sabía que Craig venía a matarlo? Sin duda, afirmó Holmes. El reloj era su terror, pero también su señal de alarma. Guardó la última carta, la escondió dentro del sobre quemado. Dejó notas veladas en su cuaderno. Intentó advertirnos, incluso desde la tumba, como si supiera que el tiempo volvería, y quiso que su muerte tuviera testigos más allá del asesino. Jonathan asintió, sin convicción. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con esta casa? Holmes se encogió, de hombros. Eso depende de usted, pero le recomendaría retirar ese reloj de la biblioteca. El tiempo ya cumplió su papel aquí. Horas después, Holmes y Watson se despidieron en el vestíbulo. La señora Farley los acompañó a la puerta, aún nerviosa, aún con el rostro pálido. Gracias, señor Holmes, por encontrar la verdad y por no culpar a los inocentes demasiado pronto. Holmes inclinó la cabeza. Y juntos, él y Watson salieron a la calle. La bruma comenzaba a disiparse, y el sonido de los cascos de un coche tirado por caballos rompía el silencio londinense. Caminaron un trecho en silencio. Luego, Watson, con el sombrero ligeramente ladeado, preguntó: ¿Nunca te afecta, Holmes, resolver un crimen como este? Ver lo peor de las personas bajo la máscara de la normalidad. Holmes caminó unos pasos más antes de responder. Me afecta, Watson, pero lo oculto en otra caja del pensamiento. No podemos detener el tiempo, pero podemos impedir que la oscuridad se repita. Esa es nuestra verdadera tarea, no la justicia en sí,
sino preservar el equilibrio. ¿Y el asesino?, preguntó Watson. ¿Crees que Craig actuó solo? Holmes sonrió apenas. La hermandad puede estar dormida, Watson, pero no extinguida. Y los relojes, ya sabes, siempre vuelven a andar. Fin del capítulo 11. ¿Procedemos? Con el capítulo 12 y epílogo final, en el que Holmes y Watson reflexionan más profundamente sobre el caso, y una última pista sugiere que la amenaza aún no ha terminado. Capítulo 12. El tic-tac que aún resuena días después del arresto de Edwin Craig. Baker Street recuperó su familiar aroma a tabaco fuerte, papel envejecido y ceniza cuidadosamente recogida. La bruma había regresado a Londres, pero esta vez era menos opresiva. Como si la ciudad misma hubiese respirado aliviada, con el cierre de un capítulo oscuro. Watson estaba en su sillón habitual, escribiendo las últimas líneas de su relato. El fuego chisporroteaba con discreción. Holmes, en la otra esquina, estaba inclinado sobre su mesa química, pero su atención no parecía del todo centrada en los frascos. ¿Sabes, Holmes?, dijo Watson sin apartar la vista de su cuaderno. Este caso me dejó un sabor amargo, no por cómo lo resolviste, sino por lo que dejó atrás. Esa casa parecía maldecida, no solo por el crimen, sino por el silencio acumulado durante años. Holmes exhaló el humo de su pipa. No fue una maldición, Watson. Fue una espera. El tiempo no maldice. Simplemente cobra lo que le deben. Watson dejó la pluma sobre la mesa. ¿Crees que Craig dijo la verdad? ¿Que solo cumplía una sentencia dictada por otros, antiguos y ocultos? ¿O actuaba por cuenta propia, usando el nombre de una sociedad ya extinta como máscara? Holmes se levantó, cruzó la habitación y tomó un sobre del aparador. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja de papel de textura gruesa, color gris ceniza, sin remitente, ni firma. Solo una línea manuscrita en tinta negra, de caligrafía rígida. Uno fue juzgado, pero aún hay deudas sin saldar. Watson se puso de pie lentamente. ¿Cuándo llegó eso? Esta mañana, dijo Holmes girando el papel entre sus dedos. Dejó el mismo rastro que las cartas enviadas a Sir Eustace. Papel sin marca, pliegue único y la ligera fragancia de aceite de reloj. Watson lo miró, preocupado. ¿Entonces no ha terminado? En lo esencial, sí, respondió Holmes. El diablo asesino fue atrapado, el móvil expuesto y la escena descifrada. Pero esto alzó la carta. Esto es un recordatorio de que incluso cuando el telón cae, la obra puede continuar entre bastidores. Se volvió hacia Watson, con un destello de intensidad en los ojos. Hay algo profundamente inquietante en esa hermandad, no por su mística, sino por su estructura. Craig era un ejecutor, no un ideólogo, y un ejecutor, Watson, no actúa por inspiración, sino por instrucción. Watson asintió, lentamente. ¿Quieres decir que hay alguien más? ¿Un autor intelectual? Holmes se giró hacia la ventana y apartó un poco la cortina. La calle estaba vacía, salvo por un barrendero y un coche que se perdía entre la niebla. No lo sé con certeza, pero algo me dice que Sir Eustace no fue el único con una deuda pendiente, ni Craig, el único cobrador. Watson se acercó. ¿Qué harás? Esperar, dijo Holmes. Como hace el tiempo, porque quien juega con las agujas del reloj inevitablemente termina marcando su propia hora.
Un silencio reflexivo llenó la habitación. Holmes volvió a su silla, dejó el sobre la mesa y se sirvió una taza de té con una parsimonia que no disimulaba la tensión latente. Watson retomó su cuaderno. Sus dedos descansaron un momento sobre el papel en blanco antes de escribir las palabras finales. Así cerramos el caso del reloj que tic-taqueó después de medianoche. Un crimen calculado con precisión, ejecutado como si el tiempo fuese un testigo, un juez y un verdugo. Pero en los ojos de Holmes vi que el misterio aún no se había desvanecido del todo. Porque mientras haya relojes que avancen, habrá secretos que esperan su hora. Y en ese instante, el reloj de la repisa dio una sola y nítida campanada. Las 12 Holmes no se movió, solo murmuró, puntual como siempre. Fin de la historia. Gracias por acompañar esta historia clásica al estilo de Arthur Conan Doyle. Si deseas una continuación ambientada en la red oculta de esa hermandad, o un nuevo caso relacionado con este evento, estoy listo cuando tú lo estés.